evolución de la paternidad. Pienso como en la era de la prehistoria y toda la evolución del hombre adaptado a la paternidad. Explícame. Pero y sí, ¿no? Y de hecho sí, ha tenido diferentes fases. Gracias por invitarme. Miren, quisiera ser como bien enfática primero en términos, ¿no? Sí, porque sí. si no nos confundimos. Sí. Bueno, paternitas, de paternidad proviene de paternitas, del latín paternitas, y en la literatura encontramos que masculinidad y paternidad están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, si me escuchan decir la masculinidad y paternidad, es lo mismo. Y también quisiera hacer énfasis en esta posibilidad que ahora hay de que una mujer puede ejercer esa paternidad y que un hombre puede ejercer esa maternidad que tanto nos han hablado en las familias tradicionales, como nada más las mujeres o nada más los hombres, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos hablar de cómo ha sido en la historia. El hombre ha luchado muchísimo durante muchos años por esa afiliación con los hijos, ¿no? Que aparentemente no, ellos están en un lugar privilegiado, desde la industrialización, ha estado en el poder exterior, y entonces se le ha llamado lugar privilegiado. Sí. Sin embargo, se ha perdido muchísimo de esta parte interna de la familia, en el cual la mujer ha sido la privilegiada, ¿no? De poder tener esa afiliación, esos vínculos tan profundos con los hijos. Sin embargo, los que más han perdido aquí no son solo ellos, de poderse afiliar con sus hijos de una manera sana, sino los niños. Los hijos han sufrido mucho esa soledad de, pues sí, está cerca mi mamá, y sí, mi papá me mantiene y ve por mí, pero no tengo esa afiliación con él. Esa relación próxima con él. Sin embargo, ahora, afortunadamente, con el paso de los años, a partir de los 70s, por ejemplo, hubo ese resurgimiento de, bueno, yo mamá voy a trabajar, yo quiero salir al exterior, y el papá o la persona que está haciendo la función paterna, dice, bueno, pues voy a probar en lo que tú trabajas cómo funciona aquí adentro. Y lo ha encontrado. ¿Fue obligado? Un poco obligado, pero lo ha encontrado fascinante, ¿no? Fascinante y muy enriquecedor, ¿no? Porque desarrolla una parte que antes no había podido desarrollar. Y entonces de ahí, yo no lo van a encontrar en la literatura, pero yo he logrado como diferenciar, hacer divisiones para finalmente unificarnos. Estas como 5 formas de ejercer la paternidad, ¿no? En función a los vínculos y a la conformidad. Esto es, por ejemplo, en primer lugar, llamo la tradicional, que es la parte, pues, papá se va a casa, o la persona que definieron que tenía que ir a trabajar, trae el sustento económico, y mamá se queda, o la parte materna, se queda con los hijos, dedicado a la crianza y al beneficio del hogar. De ahí parte la paternidad anhelada, de ese anhelo de poder afiliarse a sus hijos, que bueno, realmente es la misma tradición, ¿no? Yo salgo a trabajar, tú te quedas, mamá, a criar a los hijos, pero yo corro del trabajo y quiero verlos, quiero bañarlos, y quiero darles de cenar, y el fin de semana, por favor, le dice al jefe, salgo los sábados temprano y me voy los domingos todo el día con ustedes. O en la mañana los llevan muy tempranito a la escuela y dicen, es que es la única parte en la que estoy con ellos, porque pues a veces no regresan a comer. Y es está un poco inconforme con su parte, pero bueno, la tiene que cumplir, ¿no? Y el vínculo digamos, empieza a ser más profundo. Claro, desde ahí puedes aprovechar esos pequeños espacios para dar calidad en vez de cantidad. Exactamente, para que justamente el vínculo vaya más a profundidad, ¿sale? De ahí surge el tercero, que es el que yo le llamo de closet, que el papá quiere estar, ¿no? O sea, y la mamá lo permite también, y se ponen, hacen acuerdos y dicen, bueno, yo mamá salgo, y tu papá te quedas, pero socialmente... Lo vamos a hacer al revés. Vamos a decir que tú sigues trabajando y yo me sigo quedando en casa, ¿vale? ¿Por qué pasa esto, Vero? Pues por los prejuicios y estereotipos que tenemos. Ay, pero ya no nos debería importar, ¿no? Exacto, es justamente lo que estamos queriendo transformar. Y no solamente de trabajo, a lo mejor el papá es muy hogareño y se quiere quedar a darle la mamila de la noche, y la mamá quiere salir con sus amigas o sus amigos. Claro, ¿no? y es súper válido, es súper válido. Y está la otra parte, ¿no? Que es la realmente asumida, aquellos papás que vemos enrebosados
hijos con el hijo, Sí. ¿no? Está padrísimo que si pudieran darle pecho, le darían pecho. Y como no lo pueden hacer, entonces le ponen la mamila, pero están rebosadas, entonces lo tienen súper asumido y está padrísimo. Cada vez se ve más muy y tierno. se me hace Sí, más ver un papá. tierno, ¿no? Sí. Ese es el asumido. Ok. Y está la paternidad compartida. Bueno, en el asumido tienen los vínculos profundísimos. Sí, sí, ¿no? sí. Todo. Y en esta parte donde se comparte las responsabilidades es cuando los dos salen a trabajar, los dos se responsabilizan del hogar también y de la crianza de los niños y los vínculos son muy profundos. Que ahora es en lo más común esto, pero este tema que estás diciendo. Exactamente. En la realidad es que papá y mamá tienen que trabajar, los dos tienen que trabajar, no hay de otra, y entonces pues hay que compartir todo, porque generalmente la mujer es la que hace todo. O sea, aunque también trabaje, también llega a levantar la casa, también llega a lavar la ropa, también llega a cocinar. Sí. Entonces, ¿Hacer tarea? También hace la tarea. No, porque tenemos pero los además, dos trabajan. exacto, y entonces, tenemos erróneamente la creencia de que, ay, no, yo vengo a hacer vínculo, pero descansando. Claro, y no, y es en el no. trajín de todo el día que se hacen verdaderos Porque el vínculo vínculos. no es solamente el juego y la diversión. Claro Son que no. muchas otras cosas Claro. también. O el dinero, ¿no? En Porque conflicto. no te falta nada, no te falta nada. No te quejes. Pero no me pidas más. O sea, Eso. Oye, Eso no es entonces verdad. un Bueno, sí. tip así, o 2 o 3 claros para los papás, para que los que no lo habían asumido o quieren hacerlo y no sepan cómo, puedas darles estos tips para que con ciertas actividades generen vínculos Ajá. profundos con sus hijos. Pues e miren, hijas. en el día de hoy a veces dicen es que dense 5, 1 hora, lo más posible para crear vínculos. Es en el día a día. Afortunadamente la vida Sí. de todos los días no nos permite ese hoy me voy a sentar y voy a jugar con mi hijo. Sí. No es, bueno, en lo que lo estoy peinando, en lo que estoy dando de desayunar, platico, ¿cómo te está yendo en tu día a día? Es así como se crea ese vínculo. Y sobre todo para los papás que aún no deciden, ¿no? Aún dicen, no quiero mantenerme en este lugar privilegiado, que se cuestionen. ¿Realmente es privilegiado? ¿Vale la pena? ¿Vale la Sí. pena? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿No? Claro. Entonces, Porque el tiempo corre y no regresa. Y lo que te perdiste, se perdió. exacto. Así, no hay de Oye, que, Enrique, qué no hay de fuerte. que regreso a la cinta. Claro. Exacto. manera. Entonces empecemos a cuestionarnos los roles. Está muy bien, Pero pero gracias. muchísimas gracias.